Código de problema OBDI y descripción técnica. Regulador de presión de combustible 2. Circuito de control abierto. ¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, GMC, Chevy, CHR, Chrysler, Dodge, Jeep, Mitsubishi, Toyota, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Un código almacenado P2294 significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un circuito de control abierto en el regulador electrónico de presión de combustible, designado como 2. Esta designación se utiliza en sistemas que incorporan múltiples reguladores electrónicos de presión de combustible. Este tipo de designación puede referirse al banco de motores, pero no exclusivamente. Además, la palabra abierta podría sustituirse por desconectado o roto. El regulador electrónico de presión de combustible generalmente está controlado por el PCM, una señal de voltaje de batería y una señal de tierra se utilizan para controlar un servomotor que posiciona una válvula para que se pueda alcanzar el nivel deseado de presión de combustible para cualquier conjunto de circunstancias. A medida que se aplica voltaje al servomotor del regulador electrónico de presión de combustible, la válvula se abre en pequeños incrementos y aumenta la presión de combustible. Cuando se reduce el voltaje, el servo se retrae y un fuerte resorte obliga a la válvula a cerrarse. La presión del combustible disminuye. El sensor de presión de combustible, generalmente ubicado en el riel del inyector de combustible, permite que el PCM controle la presión de combustible y ajuste el voltaje del regulador de presión de combustible. En consecuencia, el regulador de presión de combustible y el sensor de presión de combustible pueden ser componentes separados, pero a menudo se integran en una sola carcasa que tiene un conector eléctrico. Si la presión de combustible real no cumple con la presión de combustible deseada, según lo calculado por el PCM, se puede almacenar un P2294 y se puede encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. 1000 códigos de motor del regulador de presión de combustible relacionados. P2293 regulador de presión de combustible 2. Rendimiento. P2295 regulador de presión de combustible 2. Circuito de control bajo. P2296 regulador de presión de combustible 2. Circuito de control. Síntomas y gravedad altos. La presión excesiva de combustible puede conducir a una variedad de problemas de conducción, así como a causar el motor interno y daño del convertidor catalítico. Por esta razón, un código P2294 debe clasificarse como severo. Los síntomas de un código P2294 pueden incluir inicio retrasado, humo negro del sistema de escape, eficiencia de combustible disminuida. Los códigos de conducción del motor también pueden acompañar a causas P2294. Las causas potenciales para que se establezca este código son cableado o conectores en corto o abierto en el circuito de control del regulador de presión de combustible, regulador de presión de combustible defectuoso, sensor de presión del riel de combustible defectuoso, PCM defectuoso o error de programación de PCM, procedimientos de diagnóstico y reparación, un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM, un medidor de presión de combustible adecuado y una fuente confiable de información del vehículo, como All Data DY, serán necesarios para diagnosticar un código P2294. Nota: tenga mucho cuidado al conectar el manómetro manual de presión de combustible. El combustible a alta presión que entra en contacto con superficies calientes o chispas abiertas podría encenderse y provocar un incendio en el vehículo. Normalmente comienzo con una inspección visual del cableado y los conectores del sistema, centrando mi atención en arneses y conectores en la parte superior del motor. El calor asociado con esta área la hace popular con las plagas en climas fríos. Estas plagas pueden dañar, roer el cableado y los conectores del sistema. Conectar el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recuperar
controlar los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado sería mi próxima tarea. Escribo esta información porque puede ser útil mientras el proceso de diagnóstico continúa. Ahora, borraría los códigos y probaría el vehículo si fuera posible. Si el código se restablece de inmediato, verifique el voltaje y la tierra en el regulador de presión de combustible. Si no se descubre voltaje, pruebe los relés y fusibles de la fuente de alimentación siguiendo el diagrama de cableado derivado de la fuente de información del vehículo. Si no hay conexión a tierra, siga el diagrama de cableado para encontrar la ubicación adecuada de la conexión a tierra del sistema de control del regulador de presión de combustible y asegúrese de que todo esté seguro. Si hay voltaje y tierra en el regulador de control de presión de combustible, obtenga las especificaciones de presión de combustible de la fuente de información de su vehículo y pruebe la presión del sistema de combustible utilizando el medidor de presión de combustible. Siga cuidadosamente las recomendaciones del fabricante para conectar el medidor de presión de combustible. Observe los datos del sistema de combustible utilizando el escáner mientras controla visualmente la presión manual del combustible con el medidor de combustible. Si la presión del combustible reflejada en la pantalla de datos del escáner no coincide con la presión real del combustible, sospeche que hay un sensor de presión de combustible defectuoso. Deben producirse fluctuaciones en la presión real del combustible con variaciones en el voltaje de control del regulador de presión del combustible. Si este no es el caso, sospeche que el regulador de presión de combustible está defectuoso. Hay un circuito abierto o en corto en uno de los circuitos de control del regulador de presión de combustible, o que el PCM está dañado. Siga las recomendaciones del fabricante para probar el regulador electrónico de presión de combustible y los circuitos individuales de control del regulador de presión de combustible con el DVOM. Desconecte los controladores del circuito antes de probar con el DVOM para evitar daños a los módulos de control. Notas de diagnóstico adicionales: el riel de combustible y los componentes relacionados pueden estar bajo alta presión. Tenga cuidado al quitar el sensor de presión de combustible o el regulador de presión de combustible. Apague el interruptor de encendido para desconectar el medidor de presión de combustible.